Hola, hola mis queridos, mucho más que seguidores, un placer estar nuevamente con ustedes a través de este IGTV, tu espacio por mucho más que mamá, nuestra cuenta. Gracias siempre, bendiciones a todos los que nos acompañan semana a semana. Hoy con un tema bien interesante y con un invitado muy especial que nos está acompañando el día de hoy. Se trata de Luis Cones. Él es conferencista, emprendedor, motivador, asesor de éxito para todas aquellas mujeres, madres, familias que siguen siempre dispuestos y encantados de seguir adelante, de emprender, de motivarse, de estar positivo ante la vida. Eso es excelente. Y hoy, aquí, mucho más que mamá, estaremos hablando. Muchísimas gracias por estar aquí. Qué Gracias. placer Gracias por acompañarte, todo un acompañarnos. honor. Y después de esa presentación, imagínate, yo quedo súper emocionado y enaltecido por esta oportunidad que me brindas de llegar a tu comunidad y por supuesto expresar mi conocimiento, mis herramientas que no solamente han permitido a muchas personas vender más, emprender más. Yo creo que lo que a mí más me ha dado resultados y más me hace sentir en bienestar conmigo mismo es que las personas cambian su manera de ser, se atreven a ser mejores personas, porque antes de ser un mejor vendedor, antes de ser un mejor emprendedor, tienes que ser una mejor persona. Y yo creo que esa es la base fundamental de todo lo que nos propongamos en la vida. No podemos pretender alcanzar objetivos profesionales si no tenemos claro nuestras metas personales. Y ese yo creo que ha sido mi trabajo en los últimos años, hacerle ver a esas personas que me buscan para que yo les dé herramientas de ventas, herramientas para emprender, que la diferencia la hacen ellos. Y cuando encuentran eso que los hace únicos, créeme que la vida les puede cambiar. Luis Cones, vender, vender, vender. Vender. Ese término que utilizaste es clave en esta conversación que vamos a tener el día de hoy. Y me refiero a la clave porque el día de hoy el tema es justamente el negocio de ser madre. Es decir, que nosotras como madres vendemos y vendemos muchísimas cosas desde el momento que le estamos dando a nuestros hijos un ejemplo. Nos estamos vendiendo entre ellos, nos estamos vendiendo ante la familia, nos estamos vendiendo ante los esposos, así como los esposos de nosotros, y enseñamos a nuestros hijos el mensaje de vender. Vender no es ir de casa en casa, o que también se llama vender, pero ahora se entiende por el término vender algo muchísimo más extenso. Sí, si comenzamos por el principio, nos vamos, por ejemplo, al diccionario de la Real Academia Española, nos vamos a encontrar que de las 10 definiciones que aparecen allí, 7 son negativas. O sea, hablan de manipulación, engaño, estafa. Y ojo, no podemos salvar a todos los vendedores porque habrán algunos que tú sabes, están en cosas turbias. Pero lo interesante es que la venta va mucho más allá de eso. Para mí vender es una forma de ser. Vender, tú lo decías muy bien, vender es el proceso de negociación que tenemos que tener con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros amigos. Velo por cómo fuimos criados nosotros y cómo están siendo criados ahora nuestros hijos, por ejemplo. Nosotros fuimos criados, por ejemplo en mi caso, mucho de la imposición. A pesar de que mis padres de manera directa no eran tan impositivos conmigo, yo veía como mis abuelos, con mis papás y con mis tíos, eran de impositivos. O sea, casi que esto es así y punto, no se discutía. Tú ves que ahora la generación, por ejemplo mis hijos, mis hijas específicamente, yo tengo que venderles la idea si quiero lograr algo. O sea, yo tengo que explicarle a profundidad por qué es mejor para ellas hacer una cosa o hacer la otra. Y es ahí cuando te das cuenta que estamos viviendo un momento diferente. O sea, estamos viviendo un momento en el que la venta o saber vender puede brindarte un bienestar familiar, porque vas a negociar mejor con tus hijos, puede brindarte un bienestar sentimental, porque te vas a dar cuenta que en ese proceso de negociación puedes conseguir de tu pareja lo que tú esperas de esa pareja, y dejas atrás las famosas ofertas engañosas. Porque tú sabes, hay algunos caballeros que se venden de manera espectacular para conquistarte, para enamorarte y después se les olvida. Entonces el famoso cuento de la venta engañosa, ¿no? Entonces la venta, como te digo, hoy comienza desde que nacemos, pero no se detiene, no dejamos de vender, y hacer consciente de esto es clave para alcanzarlo con propósito. Luis, tú hablaste de algo muy particular y es importante que yo haga una pausa, un stop en este punto específico, y es de los hijos. Sí. Tú eres padre. Sí. Y eso es una característica importante en esta conversación, porque esto significa que eres miembro de un núcleo familiar, porque esto es una cuenta, esto es una IGTV, esto es un programa
dedicado a esas familias, papás, mamás, porque yo siempre digo, se llama mucho más que mamá, pero mucho más que mamá porque nosotras como mujeres llevamos siempre la batuta y no dejo de reconocerlo, porque al lado de un gran hombre siempre hay una gran mujer, así como pasa en tu caso. Tu esposa es excelente mujer, que debo destacar y voy a hacer un rey aquí, fue con quien me contacté, es la que le lleva la administración de su negocio y de sus actividades. Me lleva la vida y me lleva las cuentas también. Ajá, le controla todo. Entonces, hablando de esto un poco, tú eres papá y estamos dirigiendo este mensaje a la familia. No estamos hablando solamente de vender algo, sino de vender esa imagen y ese mensaje. Y tú decías, hoy día nosotros llevamos una referencia distinta a la familia. Hoy día nosotros manejamos de manera distinta la relación o los tratos, porque hacemos tratos y contratos con nuestros hijos, con nuestros esposos, pero estamos hablando no de los adultos, de los niños, porque los niños de ahora no es lo mismo de los niños de antes. Los niños de ahora son distintos, con lo que muchas mamás, con muchísimo respeto lo digo y de corazón, me dicen, yo no tengo que cerrar ningún trato con mis hijos. Bueno, nada, cada quien maneja su relación familiar a su manera, pero tú me estás hablando de cerrar tratos, de llegar a negociaciones con la familia, por eso es el negocio de ser madre. Háblame un poquito de eso, cómo manejarlo, no cómo lo maneja Luis a nivel familiar, obviamente cómo lo manejarías tú en el ámbito, llevándolo a la realidad familiar, el tema del negocio. Sí, yo creo que lo que más tengo experiencia es en padre, siendo padre, porque de mis 39 años de edad ya llevo casi 19 años siendo padre. Fui padre a muy temprana edad y eso te cambia la vida definitivamente, ¿no? En aquel momento no lo elegí, no fue mi elección, porque si hubiese tenido un poco más de información, a lo mejor mi vida hubiese sido otra, pero no me arrepiento para nada. Creo que fue lo que me permitió hoy estar donde estoy. En ese desarrollo de mi vida aprendí a ser padre, me tocó ser padre. Al principio, como todo, siempre hay mucha incertidumbre, duda de si vas a estar a la altura del compromiso y sobre todo cuando sientes que ya no depende solamente de ti, ya hay un legado, ya hay alguien que te va a representar y que va a depender de ti. Y que va a ver cómo tú te comportas. Y a eso iba, ¿no? Porque cuando comenzamos ahora a enseñar, cuando tú hablas de la negociación con los hijos que hay que tener, ¿no? En estos tiempos en los que ya los chavos tienen tanta información que te toca negociar, ¿no? En estos tiempos es cuando más uno se da cuenta que el ejemplo no es la mejor forma de enseñar, es la única. O sea, lo primero que nosotros debemos hacer es dar el ejemplo. Algo que a lo mejor no hacían nuestros abuelos ni hacían nuestros padres. Porque nos imponían algo y nos decían que era así y punto. Pero a lo mejor ellos eran los que más incurrían en hacer eso. Yo recuerdo, por ejemplo, mi familia es del oriente de Venezuela, un pueblito llamado Cantaura, los que son de Venezuela seguramente lo habrán escuchado, está en el corazón muchas del estado millas, Anzoátegui. sí, en el corazón del estado Anzoátegui. Yo recuerdo como tíos abuelos, o sea, hermanos de mis abuelos, le decían a mis tíos, que algunos eran contemporáneos conmigo, aquí no se dice groserías, por ejemplo, y ellos eran los primeros que decían groserías. Entonces yo creo que lo primero es darse cuenta de eso. O sea, lo primero para poder negociar con una familia y específicamente con los hijos es darnos cuenta que tenemos que dar el ejemplo. O sea, si nosotros queremos influir de manera positiva en ellos, tenemos que nosotros entender que probablemente nuestros hijos no nos escuchen, pero sí nos ven. Y nos ven nuestro accionar, nos ven nuestra forma de ser. ¿Quieres que tu hijo sea una persona exitosa, que triunfe, que se atreva? Comienza a atreverte. Comienza a enfocarte en tus metas. Comienza a seguir un plan de vida. Si no lo tienes, construye un plan de vida. Eso creo que es el pilar fundamental de esto. Sin tener claro, sin saber que el ejemplo puede hacer la diferencia, creo que va a ser muy difícil que yo te dé herramientas y tú las pongas en práctica. Tú estás hablando de esto y me acuerdo de las sabias palabras de un gran hombre que siempre tuve al lado y todavía está detrás de ese teléfono, lo tengo, que es mi padre. Siempre me decía cuando él hacía cosas incorrectas, ojo, solo tú absorbes la parte positiva. Y todavía lo pongo en práctica. Cuando algo no está bien y yo digo, bueno, no voy a absorber la parte negativa, sino la parte positiva. Sí. Ahora bien, continuando un poco con este tema de la venta, ¿qué pasa con esas mamás? Esas mamás, esas mamis, esas mujeres de bien, luchadoras, echadas para adelante como somos nosotros las mujeres, la gran mayoría de las mujeres. Queremos emprender, porque ojo, motivación no es mucho emprendimiento.
Y a veces queremos y nos quedamos en el querer, nos quedamos en el tengo ganas, nos quedamos en el hoy comienzo a hacer ejercicio, mañana lo hago, no, mañana no, pasado. Y entonces no voy a esperar que sea el lunes. Tú tienes que tener un equilibrio entre motivación y emprendimiento. ¿Cómo Sí, manejar eso? sí, yo creo que eso tiene que ver con una fórmula mágica que yo me he diseñado en mi vida y es cuando combinamos la actitud, esa motivación, esa energía, esas ganas de hacer las cosas, con la aptitud, ¿ok? Que es la preparación. Cuando tú sumas actitud con aptitud, el resultado va a ser altitud. Porque fíjate, yo asocio la motivación, y si vamos a la definición, porque a mí me gusta definir las palabras desde el sentido etimológico, ¿no? Desde dónde proviene. Motivación es movimiento a la acción, acción. Eso quiere decir que para usted poder estar motivado, tiene que hacer. La motivación tiene que ver con hacer, con acción. Es más un verbo de actuar que un verbo de querer. ¿Sí? Entonces, la primera fase es, sí, usted tiene que querer, no hay duda. Tiene que querer y tiene que desarrollar esa mentalidad positiva que te permite alcanzar lo que tú te propongas. Tienes que desafiarte, pero eso no lo es todo. La actitud no lo es todo, porque usted puede tener mucha actitud, pero si no tiene la preparación, si usted no sabe cuál es el mejor camino que usted puede tomar, va a ser muy difícil que logre desarrollar un emprendimiento. Entonces, punto número 1, mentalidad positiva, porque si tú tienes mentalidad positiva, si tú crees que lo puedes lograr, eso te va a cambiar el ánimo. Si te cambia el ánimo, entonces tú dices, oye, me voy a atrever, ¿por qué no? Porque estás animado. Y finalmente ese atrevimiento va a hacer que tú logres las cosas. Ahora, ¿qué vas a hacer? Es el segundo punto que te decía, la aptitud. O sea, tienes que prepararte. Y yo entiendo que probablemente las mamás que han llegado, por ejemplo, a un país nuevo, donde le ha tocado encontrarse con una realidad distinta, donde probablemente le ha tocado hacer cosas que no hacían en su país de origen, es un gran choque, ¿no? Ese es el primer choque que te da. Oye, pero ¿por qué yo estoy haciendo esto? ¿Será que estoy en el lugar correcto? ¿No me gusta? ¿Me siento mal? Y entonces ahí cuando yo te digo, ok, probablemente, como estás tan concentrada en hacer una actividad laboral que no la puedes dejar porque forma parte de tu ingreso, forma parte de tu mantenimiento, yo te digo entonces, vamos a buscar lo que ya sabes hacer. O sea, si tú en tu país desarrollabas alguna actividad, ¿de qué manera ahora esa actividad tú la puedes comenzar a hacer aquí? Entonces ahí viene, en el caso de los títulos, ¿no? Las reválidas, en el caso de Estados Unidos las certificaciones, en el caso de otros países entonces es los cursos que tú puedas tomar para que te prepares. Porque la preparación es fundamental para que esa actitud se multiplique. Sí, es cierto, la actitud es multiplicadora. Lo demás suma, sí, la actitud es muy importante, pero no es el único elemento, porque si tú tienes 0, por más que lo multipliques, siempre será 0. Entonces, actitud y preparación. Busca en qué eres bueno, qué te hace único. Si de alguna manera estás en esa situación que llegaste a un país nuevo, que tienes que hacer algo porque te tienes que mantener distinto de lo que hacías, bueno, entonces recuerda qué te trajo hasta aquí. Recuerda qué fue lo que permitió que llegaras a este país y a partir de ahí entonces ve acercándote a ese proyecto para que te veas. Ok, estamos hablando de las mamás que están fuera, por ejemplo. Pero ¿qué pasa con esas mamás que están dentro de su país? Nosotros somos venezolanos ambos, pero más allá, no solamente los venezolanos inmigramos, que bueno, ha sido un fenómeno que sí, correctamente, es un fenómeno que se ha visto recientemente en los venezolanos, pero ocurre con todas las nacionalidades. ¿Qué pasa con esa persona que está dentro de su país y que todavía que no se siente ya cómodo con la situación económica, política, social que está viviendo? ¿Cómo manejarlo? Sí, lo primero es que, por ejemplo, a mí me ha funcionado mucho. Yo hago vida ahora en Estados Unidos, digamos que paso más tiempo en Estados Unidos, es mi nueva residencia desde hace un tiempo, pero igual ando viajando por muchos lugares y mi segunda casa sigue siendo Venezuela, fue la que me vio nacer, pero seguimos estando allá. Y cuando yo estoy en Venezuela me doy cuenta que hay mucha gente queriendo hacer cosas, ¿no? Pero el entorno, lo que está alrededor, a veces te frena y los limita, ¿no? Porque entonces digo, wow, con esta situación, ¿cómo voy a hacer esto? Con un país como este, ¿cómo yo me voy a atrever? Con las dificultades que estoy viviendo, ¿cómo voy a invertir? Y ahí yo recuerdo siempre el caso de unos gemelos. Es un caso de aquí, de Estados Unidos. Unos gemelos nacieron en un hogar muy complicado. Sus padres, cada uno tenía una vida de esas indeseables, ¿sí? Su madre, bueno, una mujer de la mala vida, como bien la llaman. Su padre, un delincuente de esos terribles, con
inclusive denuncias de asesinatos, violaciones, terrible, una vida, un hogar. ¿Lo leíste? Sí, un hogar en el que tú no quisieras nacer, nadie quisiera nacer en un hogar así, pero a estos gemelos les tocó, eran gemelos, ¿sí? Y bueno, superando las dificultades de salud, porque, bueno, te podrás imaginar en todo lo que estaban envueltos estos padres, evidentemente superando esas dificultades de salud, los niños pudieron salir, crecer, pero bueno, sus padres lamentablemente los llevaron a la cárcel, y a ambos, por los delitos que habían cometido, y entonces estos gemelos los separan. Años después se busca el paradero de estos gemelos, y fue fácil encontrar a uno y muy difícil encontrar a uno. El primero lo encontraron a través de las noticias, por los nombres, los apellidos, comenzaron a asociar, y bueno, se dieron cuenta que estaba en la cárcel. Cuando fueron a entrevistar a estos niños y le preguntaban precisamente que primero si era él, ¿no? Si había sido el del hogar y tal, y corroboraron que era. Después le dijeron, ¿y cómo llegaste hasta aquí? Y su respuesta fue, bueno, con una familia así. Sí, es entendible, ¿verdad? Bueno, sí, lamentablemente, un hogar y tal. El segundo gemelo fue más difícil encontrarlo, porque no tenía esa visibilidad pública de meterte en internet y encontrarlo. Pero finalmente dieron con el paradero. Este caballero resulta que era el gerente de una empresa transnacional que no solamente atendía el país donde vivía, sino que atendía varios países, con una carrera de éxito increíble, además una referencia en la compañía, pero digamos, no es una imagen pública, o sea, no es alguien que vas a encontrar a lo mejor su nombre en internet. Finalmente dieron con el paradero de este joven, otro gemelo, y entre tantas preguntas que le hacían, le dijeron, ¿cómo tú lograste esto? A diferencia del otro. Claro, ¿cómo tú llegaste a esta situación de tanta bonanza? Y él dijo, bueno, con un hogar así, ¿quién no va a hacer esto? Es una decisión tuya. Se llama libre albedrío. Sí, es una decisión tuya. Yo sé que es difícil. El entorno puede condicionarte, pero tú decides si quieres que te condicione. Eres tú quien tienes la última palabra. Y entonces cuando me dicen el caso de Venezuela, que está tan golpeado últimamente por lo que hemos vivido, yo recuerdo ese caso. Y digo, sí, no podemos tapar el sol con un dedo, es una realidad, es un momento diferente, pero hay gente que decide invertir y que, ojo, no está en negocios turbios, ni ilícitos, ni nada de esto, decide invertir, crece, apuesta y mira lo que logran. Y otros que dicen, mira, con este país así no lo puedo hacer. Entonces sí, tiene mucho que ver con nosotros, porque si crees que puedes, podrás. Fíjate que esto va de la mano, me respondiste una próxima pregunta, y era que no solamente la mamá que esté dentro de su país o esté fuera de su país o como sea, sino que también en el núcleo, yéndonos ya al núcleo familiar. Hay veces que tú tienes un núcleo familiar que pueda tener las condiciones que sean. Tu esposo es una persona que trabaja mucho y no le gusta hacer ejercicios, por ejemplo. Tus hijos son niños que llevan sus actividades, pero también son sedentarios, vamos a decir esto. Y no sé, tú de pronto quieres emprender, no solamente con un ejercicio, quieres hacer cosas nuevas y tu familia no te colabora, no se suma. Yo creo que aquí es un poquito más complicado, ¿no? Sí, porque no estamos hablando de una situación país, no estamos hablando de algo indirecto, sino directo, del mismo núcleo, del mismo lugar. ¿Cómo trabajar? ¿Cómo manejar eso? Mira, ¿Ya tienes un caso así? Sí, todos hemos pasado por eso. A veces dormimos con el enemigo, ¿no? Como yo digo. A veces tenemos a nuestros enemigos más cerca de lo que uno se imagina, ¿no? Pero ahí yo siento que es otra vez la convicción que tú tienes de lo que quieres. Es muy fácil escudarse en que no lo he hecho por mi pareja, excusas, por mi familia, es muy fácil hacerlo. Creo que es lo más sencillo de hacer, pero después te das cuenta que, oye, depende en gran medida de ti. Y así como puedes encontrar excusas para no hacerlo, ¿qué tal si utilizamos esas mismas excusas para hacerlo? Las convertimos. Sí. Y fíjate, sí es complejo porque hay sentimientos, ¿verdad? Y probablemente hay decisiones que afecten ya no a un país, ya no a un entorno social, sino a un entorno familiar. Entonces, claro que a veces toca tomar decisiones duras, pero como yo siempre he dicho, los nube negras siempre, escúchame bien esto, siempre tienen un problema para cada solución que tú le des. Tú le das una solución y ellos te traen un nuevo problema, o sea, es increíble. Y hay gente que se dedica a eso, pero a veces esa gente está cerca. Yo, de verdad, con eso mucho se llama dolor, gente tóxica. Tóxica, sin duda. Pero yo me he alejado de ellos. O sea, y los que me conocen saben que a lo mejor yo no he sido el mejor amigo de todos, porque conozco mucha gente desde la infancia, la primaria, pero yo me he alejado de mucha gente que siento
que no me contribuye, pero no que yo le pueda sacar un provecho, sino que lejos de ayudarme lo que hacen es, oye, ponerme a pensar, ¿será que de verdad yo estoy capacitado para hacer esto? ¿Será que de verdad yo soy bueno para hacer esto? Sí, y ojo, o sea, cuando tú eres tu propio producto, como ha sido el caso nuestro en los últimos 5 años, oye, te das cuenta de que tienes que tener mucha fortaleza mental, pero te das cuenta también que tienes que alejarte a lo mejor de esos elementos que te contaminan, que no te dejen crecer. Entonces, ahí es cuando yo digo que otra vez dependerá de ti cómo tú puedas llevar adelante esa situación. ¿Que toca tomar decisiones difíciles? Sí. En estos días le preguntaron a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, que qué había pasado con sus amigos. Y eran específicos con unas preguntas. Sus amigos de la infancia, sus amigos del colegio, del high school, de la universidad, etc. Y él decía que se había quedado casi sin amigos. Pero si se hubiese quedado con los amigos, no sería presidente de los Estados Unidos. Wow, sabes palabras de Donald Trump. A ver. Justamente me hiciste recordar un audio. Ya ustedes saben que cuando estamos metidos en este mundo de crecer, motivarnos emocionalmente, mantenernos vivos, positivos, activos, con ganas de hacer las cosas, de cumplir nuestras metas, nuestros deseos y todo lo que se parece a lo que estoy hablando, tú siempre debes estar conectado, y es una recomendación muy personal y que me corrija el caballero aquí presente, debes estar conectado a esos mensajes justamente que te alimenten, como dice él, alejarnos de las personas tóxicas. Y escuchaba yo un audio de motivación y todo esto, y me reí tanto porque decía el caballero que estaba escuchando, entre lo que tantas cosas que decía algo así como que tú te das cuenta cuando estás cerca de una persona negativa y tóxica, porque esa persona, si tú le dices, wow, qué fino salió el sol, te dice, no vale, eso es sol de lluvia. Sí, seguro va a llover, seguro va a llover. Y tiene todo el sentido. Y ahí es cuando uno no tiene que echarle la culpa a todo lo que está afuera, ¿no? Yo he identificado en mi vida que uno siempre atraviesa por lo menos 3 tipos de crisis. La crisis del entorno, ¿sí? La crisis del entorno es todo lo que te rodea, ¿no? Entonces, tu familia, tu negocio, tu empresa, tu ciudad, tu estado, tu país, ¿okay? El entorno y todo lo que está ahí alrededor. Ojo, tú no puedes cambiar la situación del país de la noche a la mañana. A veces tú no tienes la forma de cambiarla, ¿no? Porque no te creas que solamente en un país como el que venimos la gente siente que está en una situación difícil. Aquí también, porque aquí la guerra a veces es económica, la guerra es en tema de competencia, para posicionarse. Bueno, en nuestros países lamentablemente una guerra social, política, etc. Pero siempre hay algo al que enfrentarse, ¿no? Siempre hay una situación difícil porque cuando uno sale del país lo que termina cambiando es un problema por otro. Al final son nuevos los problemas, ¿no? Y eso lo entiendes solamente cuando estás en un nuevo país o en un nuevo lugar. Entonces está la situación del entorno. Y yo ahí digo, yo puedo cambiar el entorno con una varita mágica, no está en mi alcance. O sea, es entender que hay cosas que están a mi alcance y otras que no. Esa no está a mi alcance. O sea, que yo no puedo condicionar mi vida y mi accionar al entorno donde me estoy desenvolviendo. El segundo elemento, la segunda crisis que yo he aprendido que uno vive, es la crisis del tú. Y mira que le hemos mencionado a lo largo de esta conversación tan espectacular que hemos tenido. Yo digo la crisis del tú son las personas que te rodean. Hay personas que no te agregan valor, que están alrededor de ti, lo que hacen es frenarte o echarte hacia atrás. Y esas personas a veces son seres queridos, familiares, amigos, que uno le tiene mucha confianza. Yo, como te decía, he decidido alejarme. Y por eso es que no he mantenido grandes amistades durante todo el tiempo. Tengo mis amigos, tengo un círculo bastante cerrado de esas personas que han creído en lo que soy, que me apoyan y que también me escuchan cuando yo quiero dar mis recomendaciones, desde mi humilde opinión. Porque, o sea, antes de yo ser lo que soy, yo también soy un ser humano. Y a mí me gusta también sentir las cosas. Por ejemplo, cuando yo voy, la gente me dice, Luis, ¿cómo eres tú como cliente? Yo creo que a mí me pueden vender lo que les dé la gana. Porque te lo juro que yo me dejo llevar por el proceso. No, en serio, yo me dejo llevar. O sea, es muy difícil que yo me ponga como que este vendedor no me gusta porque no está aplicando la técnica. No, para nada. Yo siento, evidentemente es como un chef, ¿no? De pronto un chef que te invites a tu casa y tú estás cocinando, él en su mente dirá, yo no agarraré el cuchillo así, yo no lo quiero de esta manera. Bueno, eso a veces me pasa. Pero en líneas generales yo trato de vivir el proceso. Entonces ahí cuando yo digo, no tiene sentido que le demos, o sea, que nuestra vida la condicionemos a ese entorno. Pero la más importante es la tercera crisis, que hablaba de la del entorno, que hablaba de la crisis del tú, y ahora viene la crisis del yo. Mira, digan lo que digan, esa es la única que puedo trabajar, esa es la única que está en mi alcance, porque
hay situaciones que a veces a uno lo limitan. Sí, el ego es un elemento, yo lo veo, fíjate cómo yo lo veo como si yo fuese una motocicleta, es un gigante que mide 3 o 4 veces más que tú, y entonces cuando tú quieres avanzar, él se frena. Cuando tú quieres ir a un lado, él quiere ir para el otro. Y es esa persona, y sobre todo en los venezolanos pasa mucho, que dicen, no, yo no voy a estar detrás de esta persona. Yo no le voy a jalar mecate, como dicen por ahí, ¿no? Y ojo, esa situación hace que a lo mejor tú desaproveches una oportunidad. Se le salió el oriental, ¿vale? Ah, sí. Mira, yo lo veo como una serpiente, ¿sabes? También. Que siempre va jugándote o buscando la forma de pasarte una mala jugada. Sí. Porque el ego es muy fácil crecerte, es muy fácil sentirte grande, importante. Porque eso nos gusta, porque nos hace sentir bien, porque todo lo que nos hace sentir bien, maravillados, exitosos, lo queremos. Pero tenemos que ver siempre un poco más allá. Mira, yo soy partícipe y pues con mucha humildad lo voy a decir, las personas que me conocen y que están alrededor mío, la humildad, siempre lo digo, de pronto no soy la más humilde, pero me gusta decirlo, hablarlo. Y yo siento que al decirlo muchas veces tú vas aprendiendo y te vas sintiendo la necesidad de ser cada vez más humilde. De hecho, considero que es uno de los dones más preciados que Dios te regala, la humildad y la sencillez. Y fíjate, yo hablando de eso, pensaba en colegas que probablemente no hayan obtenido los reconocimientos que nosotros hemos adquirido, los premios, que no tengan los méritos que nosotros hemos alcanzado, y te aseguro que no se sentarían aquí, porque entonces evaluarían si solamente es un medio internacional que le va a dar un alcance, una proyección. Hay gente que lo ve así. Yo voy a darte las gracias por ese comentario, porque de verdad les debo decir, y le comentaba a una persona especial también que me acompaña el día de hoy, que no la ven porque está tras cámara, además de la esposa de Luis que está tras cámara, le decía, mira, yo pensé que no iba a aceptar mi invitación, pues porque es una persona que ha tomado un nombre, que ya es reconocido en varios ámbitos, que pues sus charlas y sus conferencias y sus mensajes motivadores están llegando, ya tienen un alcance importante, y yo lo sigo desde hace mucho rato. Pero yo decía, bueno, mi mamá y mi papá me enseñaron que el que no llora no llora. Así son los bebés. O sea, tú tienes que pedir, tú pide, tú no sabes cuándo están votando. Y yo no sabía si me iba a decir que sí, pero yo lo intenté. Y hablé con esa esposa maravillosa y le dije, mira, estaba pensando esto, yo estoy manejando esta cuenta, estoy haciendo esto desde mi corazón desde hace mucho rato, no solamente porque soy periodista, sino porque soy mamá, y soy una mamá emprendedora, soy una mamá que estoy creciendo cada vez más, que estoy aprendiendo mucho más y que siento que todavía hay mucho por aprender. Y lo intenté, pues. Y aquí lo tengo al lado mío, compartiendo no solo conmigo, sino con todas ustedes y con todos ustedes que nos están escuchando en este momento, ese tráfico maravilloso que va a estar no solamente por Instagram, por IGTV, que hacemos un resumen de esta grabación, sino también por YouTube, por el canal de YouTube, y para que nos vean y para que nos escuchen, porque esto es algo que queda para la posteridad. Amén. Yo he aprendido que primero tú no sabes dónde está tu oportunidad. Como no sabes, tienes que dar lo mejor de ti siempre, ¿no? Y no se te pueden olvidar tus orígenes. Mira, ahora si me permiten, tengo que hablarle también a los inmigrantes, porque a lo mejor tú tenías una condición en tu país de origen muy diferente a la que te ha tocado vivir acá. Y hay gente que al principio me decía, bueno, pero a lo mejor tú tienes una posición muy cómoda. Sí, es verdad. Probablemente el trabajo que yo había venido alcanzando, la razón que me trajo hasta aquí fue esa, pero yo decidí hacer una vida literalmente como viene todo el mundo hacia acá. Y comencé a darme cuenta de cómo vive la gente acá, pero no como nosotros que a lo mejor tuvimos la oportunidad de adquirir muchas cosas. No, comenzamos a hacer la vida como la hace un inmigrante. Eso que nos ha permitido entender cuáles son las necesidades de las personas. Así como lo hicimos en Venezuela en su momento, entender las necesidades reales de nuestros vendedores, entender las necesidades reales de los emprendedores, entender las necesidades reales de la colectividad, de las mujeres, sobre todo que llegan a este país y entonces, wow, tienen que lidiar con ser mamá. A lo mejor en tu país no trabajabas, pero ahora tú tienes que trabajar y no tienes que tener a lo mejor un solo trabajo, tienes que tener varios. O sea, es un gran desafío, pero eso nos ha permitido hoy poderle otorgar herramientas de manera más cercana, poder conectarnos de manera más sincera y real con esas personas y sin duda, como tú decías, poder utilizar el ego para que nos saque de aprietos. Porque yo creo que el ego, que ya está,
que está ahí. Sí, él existe, está ahí. Él existe. A todos, ninguno se salva de No él. nos escapamos de eso. Es más, a veces hay personas que queriéndonos hacer un favor o de alguna manera personas que nos quieren terminan alimentando ese ego y elevándolo, ¿no? Es que tú eres una maravilla, es que nadie como tú, es que tú debes hacer tal cosa o cual cosa. Y yo siento que eso sí es bueno que uno lo escuche, pero es bueno que uno lo utilice cuando lo necesite. Por ejemplo, en una situación difícil, en un golpe emocional que tú hayas vivido, en un emprendimiento fracasado o en una venta mal llevada o en una situación sentimental que no te permitió lograr lo que tú esperabas, allí es cuando tienes que utilizar el ego. El ego es para ti. El ego es verte al espejo y decirte, ¿sabes qué? Yo superé ya esto. ¿Sabes qué? Ya yo he pasado situaciones peores. ¿Sabes qué? Si yo salí adelante en aquel negocio, si yo pude emprender en aquel momento, ¿por qué no lo puedo hacer ahora? Mira, si mal no sé y aprendí yo en la universidad a interpretar como buena periodista, estás hablándome de saber canalizar. Como seres humanos debemos aprender a canalizar el ego. Es decir, cuando vemos que estamos entrando en ese hueco profundo, porque aquella persona que se deprime, según las descripciones de las personas depresivas y los que sufren de depresión fuerte, eso es un hueco profundo. Cuando tú ves que estás cayendo y estás casi tocando fondo, tú tienes que utilizar el ego. Él es el que te ayuda a subir y a salir a flote. Pero cuando tú te sientes muy sobrado, como decimos nosotros por ahí, cuando sientes que todo está perfecto, que nada falla, que todo está bien, detente un momento, haz un stop y ve, algo está pasando, de verdad todo está bien. ¿Será que yo estoy haciendo totalmente el bien al resto de las personas y no estoy solamente alimentando mi ego? Sí, ¿Es así? sí, absolutamente. El ego para mí se tiene que convertir en un buen amigo y tienes que saber negociar con él. Como yo te decía, ese gigante que iba en la motocicleta, entonces yo le digo, tú tendrás tu momento, quédate tranquilo ahorita, porque no tiene sentido demostrar o pretender saber algo, saber más que otra persona, o pretender que tienes más que otra persona, porque siempre va a haber alguien que tenga más que tú, siempre va a haber alguien que tenga más conocimiento que tú, y en eso yo siempre me concentro, ¿no? Cada vez que logramos un éxito profesional, personal, lo que recuerdo siempre es de dónde venimos. O sea, es algo como que lo tengo configurado y programado, ¿no? Mi papá, por ejemplo. Mi papá, que hace vida acá en los Estados Unidos ya, se vino primero que yo y que nuestro entorno familiar. Mi papá con mi mamá se vinieron ya hace casi 4 años. Y mi papá vivía en Cantabria, nació allá. Y él tenía un único pantalón para ir al colegio que lo compartía con mi tío, imagínate tú. En la mañana mi tío se iba para el colegio. Mi tío se regresaba corriendo al mediodía, se quitaba el pantalón en la entrada de su casa y le daba el pantalón a mi papá para que mi papá se fuese corriendo. O sea, esa fue la historia de ellos. Gracias a Dios, nosotros no vivimos algo así, pero yo no me puedo olvidar de eso. O sea, eso no se me puede borrar nunca. Yo no lo viví, eso me lo contaron. Y no me lo contó mi papá. O sea, eso no, jamás mi papá me ha dicho, mira, lo que yo viví era su entorno, sus primos, mi abuela, sus hermanos, me contaban eso. Y yo decía, qué increíble. Entonces ya va, espérate, si yo no viví esa situación, tampoco vivimos como unos reyes, siempre fue una situación muy modesta, no nos faltó lo necesario nunca. Vivimos una barriada popular en Caracas llamada El Valle y yo veía como mi papá tenía ese deseo de superación para sacarnos adelante. Yo no me puedo olvidar de eso, o sea, eso no se me puede borrar. Porque, es parte de la reflexión. Así es, porque entonces ahí es cuando yo digo, espérate, yo no me puedo creer más que nadie, así tenga los méritos que tenga, los reconocimientos y premios internacionales que hemos logrado o las cosas materiales que hemos adquirido, porque eso no me hace distinto. Hay gente que ha pasado situaciones peores o situaciones mejores. Yo quiero que tú me recuerdes aquí, y no quiero ser parte de ese cúmulo de personas que alimentan tu ego, pero es importante destacar, las cosas buenas hay que decirlas. Háblame un poquito de esos premios internacionales y te voy a hacer una pregunta posteriormente a eso. Bueno, sí, afortunadamente hemos tenido el privilegio de ser galardonados como conferencista del año en el año 2017, motivador del año. Nuestra empresa Cones Consulting Group recibió un premio acá en la ciudad, bueno, aquí en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, específicamente por estándares de calidad internacional. Si hablamos de reconocimiento, eso sería como lo más grande, porque es el trabajo que hemos hecho en nuestra organización, que estando en Venezuela fue reconocida
como te decía, acá en los Estados Unidos como una empresa de altos estándares de calidad en el rubro que nosotros hacemos, que es capacitación y entrenamiento. También fuimos galardonados como la personalidad emprendedora del año en el año 2016 en Venezuela. Y wow, esto es algo que nos motiva más. Eso nos ha ayudado a estar aquí. Bueno, venga esas 5. Yo quiero chocarla porque de haber, yo lo sabía, pero yo quería escucharlo de su boca. Hubiese hecho la presentación desde el principio, desde Cantaura. Luis Cones. Mira, Luis, te preguntaba esto porque es bonito, como tú dices, manejar canalizar ese ego, pero también hay que reconocer, nadie te quita lo bailado. Nadie te lo puede quitar. Y una cosa es que tú escuchas a Luis diciendo con mucha humildad, pues sí, tenemos estos reconocimientos, pero seguimos trabajando, seguimos luchando para esa gente maravillosa que nos escucha, que nos sigue, que nos ve, a decirlo, bueno, nosotros, la actitud. Sí. Yo soy de partidaria de que no es lo que digas, sino como lo digas. Sí, sí. Eso es un término muy mío. De verdad que me identifico muchísimo con él, porque tú ves a muchas personas a veces que te dicen cosas muy tontas y te lo dicen con ínfulas. Y tú dices, wow, ¿por qué tiene que ser así? Hay personas que te dicen cosas muy importantes, te lo dicen con una sencillez, con una tranquilidad, y eso te llega. Llega mucho más. Y estamos viviendo un momento en el mundo en el que eso conecta más, ¿no? Antes como que lo más, ¿sabes? Lo más decorado, lo más maquillado era lo que conectaba. Ahorita no, queremos espontaneidad, queremos sinceridad. Nosotros menos es más. Claro, menos es más. Y nosotros hemos, nos hemos acercado a la realidad que muchos venezolanos atraviesan en su país y fuera de su país. Nos hemos metido en su trabajo y hemos dicho, wow, qué difícil es depender de un trabajo como esto a veces. Qué duro debe ser vivir, mantenerse de esto, pero no lo hubiésemos sabido si no estuviésemos allí. Yo no sé si a ti te tocó cuando llegaste a este país, las personas que recién nos sintonizan o acaban de ver, nosotros estamos ubicados justamente en los Estados Unidos, pues nos tocó inmigrar, yo no sé cuáles fueron las decisiones tuyas, pero cada una tiene su historia, cada familia tiene su historia, y siento que definitivamente todas las personas, tanto los que están dentro de su país, específicamente esas personas que están en Venezuela, como las que están fuera en cualquier país, no necesariamente en los Estados Unidos, nos ha tocado y hemos vivido de cerca cuando somos inmigrantes la realidad de la vida, porque vivimos en una burbujita de cristal, pero nos tocó, y nos tocó para bien, porque también hemos tenido que aprender a asimilar este proceso de la manera positiva. Ese vaso está lleno, a la mitad, pero es tu decisión si lo ves medio lleno o medio vacío. Es verdad. Es tu decisión. Entonces es importante destacarlo, porque yo siento que todos los que nos ha tocado hacer trabajos y actividades que no son ni remotamente similares a las que nosotros desempeñamos, ingenieros, abogados, periodistas, psicólogos, odontólogos, cualquier infinidad de profesiones, se han topado con una realidad en un hotel, desde un Uber, desde una casa, limpiando un piso, haciendo cualquier otra actividad. ¿Y saben qué nos ha dejado esa experiencia? El aprender a considerar a todo el que realmente ha hecho eso de por vida. Sí, sin duda, valorar cada centavo, ¿no? Fíjate, nosotros tenemos un programa que se llama El Vendedor Inmigrante, que lo invitamos a seguir. Háblanos de tu cuenta. Sí, en @LuisCones, en el IGTV nuestro pueden ver los capítulos que hemos desarrollado del Vendedor Inmigrante. El Vendedor Inmigrante es herramientas que nosotros desarrollamos para los venezolanos que acá en los Estados Unidos y en otros países le ha tocado hacer trabajos distintos, trabajos que probablemente en Venezuela no hubiesen hecho y les ha tocado hacerlos aquí. Tenemos un capítulo dedicado a cada uno de los que mencionabas, para los drivers, el caso de los housekeepers. Sí, mira qué conectados estamos. El caso de los otros tipos de vendedores, por ejemplo, vendedores de seguros, el tema de los realtors, que a lo mejor en Venezuela no hacían eso porque tenían una profesión, una actividad distinta y les ha tocado llegar aquí a hacer algo distinto. Fíjate esto, ¿no? Es igual de complejo para el que nunca fue taxista llegar a ser un driver en los Estados Unidos que al que nunca fue vendedor y era médico en su país. O sea, es exactamente igual de complejo, porque es salir de tu estado de comodidad. Yo siento, y eso lo aprendí de una gran amiga venezolana, una gran comunicadora, ella se llama Rocío Higuera.
Y ella me dijo una vez, yo siento, Luis, que todos debemos vivir alguna vez fuera de nuestro país, porque eso nos va a permitir abrir nuestra mente, pero sobre todo conectarnos con la realidad mundial, porque nosotros aquí vivimos una realidad distinta. Bueno, ya eso es otro tema. Pero lo interesante, en realidad distinta porque teníamos unas cosas muy cómodas, muy accesibles. O sea, Venezuela es un país, para el que no lo conocen, que tú podías estar en la situación económica más precaria, como la que vivió mi papá, pero había una mate mango y de ahí comían, y había una mate tamarindo y sembraban. Ahora ni mango hay. Ahora ni eso hay. Entonces por eso es que es la situación. Pero yo siento que enfrentarte a esta situación es una situación compleja porque te saca de tu zona de comodidad, pero qué bueno que ocurrió. Y yo sé que hay gente que me dice, Luis, pero tú estás loco, ¿cómo me vas a decir esto? Si yo no quería hacerlo, qué bueno que te ocurrió. Porque si no te hubiese ocurrido eso, jamás hubieses valorado qué es un centavo, qué es ese trabajo, no hubiese crecido, no hubiese cambiado tu manera de pensar. Como yo siempre digo esto, tiene que ser transitorio, debería ser transitorio. O sea, yo creo que todo ese trabajo que tú estás desarrollando, que lo invitamos a que sigan las herramientas que le damos en el vendedor inmigrante, sea transitorio. O sea, que tú estructuras un tiempo y digas, bueno, yo voy a hacer este trabajo por un momento determinado para generar un ingreso, para aprender, o sencillamente para mantener algunos gastos básicos y paralelamente a eso desarrollo mi proyecto. O sea, es un gran desafío. Es complejo porque tengo familia, porque tengo hijos, porque tengo bienes que pagar, sí, pero si tú no lo haces, nadie lo va a hacer contigo. Bueno, ya está acercándose la hora de cerrar este espacio. De verdad que me ha encantado, qué maravilloso que hemos conectado, como tú mismo lo has dicho, porque es como coincidir de manera positiva. Sí. Es como involucrarnos con gente de esa que queremos alimentarnos. Cosa maravillosa, de verdad te deseo todo el éxito del mundo, Luis, que sigas teniendo ese éxito encantador, que Dios siga bendiciendo todo este fruto y este camino y ese trabajo que has hecho, porque no es un trabajo que quede de un día para otro, no, es un trabajo que viene haciendo desde Venezuela, paso a paso, poquito a poquito, gotita a gotita, ha llenado ese vaso que todavía no está totalmente lleno, pero ya pronto va a estar. Espero que nunca esté lleno y siempre tengamos gotas que llenarle. Muy bien, porque eso te va a seguir haciendo crecer y ser tan accesible como lo fuiste con nosotros y con muchísimas otras personas. A mí me gustaría que me respondieras algo, y es que yo veo muy característico de los vendedores, hablando de vendedores y de madres y todo esto. La mayoría de los vendedores, especialmente los buenos vendedores, son personas con muchísimo ego, con un ego muy alto. Ese es el éxito. ¿Qué pasa? ¿Cómo controlar ese, porque volvemos a lo mismo, cómo controlar ese ego de ese vendedor o de esa persona que tiene esa condición específica y que se destaca por ser la mejor, por ser excelente? Y no te lo estoy preguntando porque es que me lo contaron, es que yo lo digo, no conmigo. Yo soy hija, mi padre es vendedor desde hace muchísimos años y además de ser un hombre maravilloso, que no lo debo ni mencionar porque lo es un hombre con una motivación impresionante y a donde llega a veces hasta suele ser chocante porque la gente a veces no quiere ver sonrisas en sus rostros ajenos y qué fastidio, parece todo el tiempo anda feliz, anda contento y está positivo y anda hablando de cosas. Es normal. Fíjate, yo creo que, bueno, en lo particular, cuando me ha tocado a mí contratar vendedores para la empresa, si el vendedor no es egocentrista, no lo contrato. Ahora, mira lo que viene, ¿no? Eso tiene que ser canalizado. Y Un de arma eso, de doble filo. claro, y de eso yo me encargo de hacerle ver por qué eso es importante, pero cómo podemos canalizar. Fíjate, yo siento que el vendedor tiene que utilizar todo ese ego para los momentos difíciles, porque es que la venta tiene muchos momentos difíciles. Tiene muchas cerradas de puerta en tu cara, que a lo mejor no te la hacen ya de manera directa, pero te cierran la puerta. Hay muchos fracasos que vas a tener en la venta. Hay metidas de patas que vas a hacer que tú dices, Dios mío, que me trague la tierra, porque de verdad no me gustaría haber dicho esto. Hay mucha influencia del entorno, de tu supuesto compañero que termina siendo un competidor. O sea, es una situación compleja. Entonces ahí es cuando yo le hago ver que ese mismo ego, esa misma fortaleza de creer que te la sabes todas, vamos a utilizarla, guárdala. Esa es una energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces vamos a transformarla. Vamos a transformar esa energía que tú tienes en algo que te pueda sacar un beneficio. Porque esa actitud no te va a ayudar para tú hacerle ver al cliente que tú sabes más que él. Esa actitud no te va a ayudar para hacerle ver a tu jefe. Tienes que ser humilde. Ahí es cuando tienes que hacer todo lo contrario. Ahí es cuando tienes que hacer... Entonces yo sí creo que es importante el tema del ego, pero entonces hay que saberlo utilizar. Y bueno, hay gente que me dice, sí Luis, pero a lo mejor a mí me cuesta mucho manejar eso. Entonces ahí es cuando yo digo, bueno, así como hay vendedores que son buenos,
siendo egocentristas, hay personas que también pueden llegar a ser muy buenas en la venta no siendo egocentristas, porque también hay clientes de distintas formas de pensar y distintas formas de ser. O sea, hay clientes que le va a chocar mucho esa persona que cree que se la sabe todas, que quiere como imponerse y más bien quisiera cercanía, humildad. Entonces hay personas que son calladas, que antiguamente lo hubiesen descartado en un cargo de ventas, pero esa persona callada hoy pueden calar. Hoy pueden calar, pues estamos viviendo un momento distinto. Yo te digo, no trates de ser una persona que no eres. Lo que eres, yo me encargo de potenciártelo. Y ese es el trabajo que en los últimos meses me he dedicado a hacer con una comunidad de hispanos que dicen, wow Luis, lo que pasa es que yo quiero vender, esto me gusta, pero no sé defenderme como se defiende mi compañero, por ejemplo. O por el contrario, yo estoy vendiendo, pero no me gusta tanto el producto que vendo, ¿qué puedo hacer? Entonces durante los últimos meses nos hemos dedicado a darle herramientas de manera directa, porque eso tampoco lo hemos perdido. Es decir, no sé, toda esta semana hemos estado full de eventos, venimos de un evento ahora donde tenemos multitud de gente, cantidad de personas en auditoria, gracias a Dios, que ellos se encargan de seguir creyendo y apostando en nosotros, nos desafían para que cada vez hagamos mejor nuestras cosas, pero no dejamos también de atender a ese individuo, a esa persona que tiene dificultades, que le ha costado un poco, que no se le ha hecho tan sencillo. O sea, así como hacemos trabajo en macro, también hacemos un trabajo individual, porque ojalá yo hubiese tenido a alguien que me hubiese echado la mano en un momento determinado. ¿Algún número telefónico vamos a aprovechar? Así es, claro que sí. Todo lo pueden consultar a través de mi Instagram, @luiscones, y si quieren contactarse telefónicamente con nosotros, para Estados Unidos, 321-877-8727. No olviden 321, más 58. Ajá, más 1. Más uno, perdón. Claro. Más uno si es de siempre aquí. llamamos Venezuela, perdón. Si es de aquí pueden conectarse vía WhatsApp o llamarnos, más 1-321-877-8727. Correcto. Bueno, ya estamos llegando al final. Me encantaría ese mensaje maravilloso. Y voy a dejar las cámaras ahí para ti, para que le envíes el mensaje a cada una de esas mujeres, a esas mucho más que mamás, a esos mucho más que papás, a esos mucho más que familia que hoy están viendo este espacio, que estoy segurísima les va a llenar y les va a alimentar no solo su ego, sino también su conocimiento ante este tremendo tema y esta tremenda persona que te ha cuidado. Mamás, papás, lo que te ha hecho mucho más que mamá o mucho más que papá es todo lo que tú has logrado hasta aquí. La vida no se entiende hacia adelante, la vida se entiende hacia atrás. Si tú quieres dar un paso hacia adelante, tienes que buscar atrás todo lo que has logrado. Recuerda lo que hemos hablado acá. Actitud, sí. Energía, ganas, convencimiento, sí puedes. Aptitud, prepárate. Si no estás preparado va a ser muy difícil que enfrentes ese escenario. Y el tercer punto que yo te daría, que es el que a mí me ha permitido cambiar definitivamente la manera de pensar cuando a veces me siento asfixiado, ahogado, es tómate un fe. Todas las mañanas cuando te levantes, tómate un fe. No un té, un fe. Porque eso te va a permitir alcanzar eso que no se puede tocar. La fe no se puede escribir. Es decir, wow, ¿cómo tú describes la fe? Bueno, la fe es tratar de alcanzar algo que tú no sabes si se te va a dar. Pero cuando tú crees en eso, créeme que todo puede cambiar. Así que toma tu fe todas las mañanas. Mi papá me dice que si yo quiero algo, me tengo que levantar con ese algo, tengo que desayunar, tengo que almorzar, tengo que ir con ese algo siempre, bañarme, acostarme con ese algo y a la vuelta de la esquina te lo vas a encontrar. Ay, gracias por todo, Luis, de verdad, por habernos acompañado, por estar aquí con nosotros. Me encantó, de verdad, porque aprendí muchísimo y siempre se los digo, queridos seguidores, me encanta hacer esto porque son temas que se me vienen a la cabeza y digo, si yo tengo esta duda, si yo quiero aprender, si yo quiero crecer en esto, yo estoy segura que fuera hay muchas mujeres, muchos padres, muchas familias que también les gustaría avanzar y escuchar y decir, yo quiero escuchar, yo quiero aprender, yo quiero salir de esta zona de confort, pero ¿cómo lo manejo? ¿Cómo? Bueno, aquí, a través de Mucho Más que Mamá. Pero antes de irnos me gustaría preguntarte, ¿qué tal el espacio? El espacio espectacular, me encantó este sitio. Y además que es muy colorido y los detalles, todo está espectacular. Bueno, se parece llama... que fue hecho a la medida. Justo para nosotros. Este es un nuevo espacio porque te cuento que el pasado también hicimos desde otro ángulo que fue maravilloso, fue un éxito, muy buenos comentarios recibí. Se llama de Rosado, se trata, Rosado Future Furniture and Home Decor. Aquí estamos ubicados justamente, vamos a decirles a ustedes, en la 192. Los números o los contactos de esas personas
amantes, apasionadas por la decoración. Yo tengo que correr de aquí, después que me voy tengo que salir corriendo de aquí, porque a mí me encanta tener mi casa bonita, comprar cositas, y pues quien esté interesado, quien esté planeando cambiar el bedroom, el cuarto, la sala, poner un mueble nuevo, una mecedora o algo así, pueden visitar acá, justamente en un reconocido mall ubicado. Mira, la publicidad y todo, que valga el agradecimiento aquí. 407-816, ya va, perdónenme, discúlpenme, pero llegan los ojos. Ajá, 407-818-4062. Rosado Future Furniture and Home Decor. Estamos ubicados en un reconocido mall en la 192 Kissimmee. Si estás en Orlando, si estás en Kissimmee, estás en las áreas adyacentes, puedes acercarte hasta aquí, justamente en la 192 con Hoagland, un reconocido mall que está en plena vía. Aquí estamos esperando por ustedes. Rosado Future Furniture and Home Decor. Un placer compartir nuevamente con ustedes, estar con ustedes una semana más. Será hasta la próxima semana con muchísimas más sorpresas, con muchísimo más aprendizaje. Gracias a Luis, gracias a la esposa de Luis, gracias a todos los que han hecho este espacio realidad. Y será hasta una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga. Bye bye. Chao, chao.